El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se les abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Haz oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí encontramos a Jesús. Recordemos cómo el día de ayer liberó a la hija de la cananea por la intercesión de la madre. Hermanos, Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Es Dios encarnado. Él es el enviado del Padre. Se encarnó para deshacer las obras del diablo, para deshacer todas las obras del diablo. Recordemos que el demonio sedujo a nuestros primeros padres, los indujo a la rebeldía, a la desobediencia, cayeron en pecado, vino la enfermedad, vino un desorden, un desequilibrio, vino la muerte. Y así el demonio se enseñoreó de toda la creación. Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte, o sea, el pecado, la corrupción, sino que ha hecho promesas de salvación. Y esas promesas las cumple en Cristo su Hijo amado. Jesucristo se manifestó para deshacer de todas esas obras, y Él pasó haciendo el bien y liberando a los que estaban oprimidos por el diablo y tomando nuestras cargas, dolencias y enfermedades. En esta ocasión, dice el texto, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo. De seguro que por aquella región Jesús hizo más milagros. Aquel que resalta es la curación, la liberación de la hija de esa sirofenicia. De seguro que más gente se dio cuenta de aquel acontecimiento. El mismo evangelista Marcos, pues, tuvo noticia de ello y lo narra. Después de ello, dice, le llevaron un hombre sordo y tartamudo. No podía oír y no podía hablar bien. Tenía una traba, tenía un bloqueo. No dice si era de nacimiento, cuando enfermó, pero no podía oír y no podía hablar bien. Dice, le suplicaban que le impusiera las manos. Le suplicaban, o sea, intercedían. Le pedían a Jesús que curara a aquel sordo y tartamudo. Hermano, tú también puedes orar por los sordos, por los tartamudos, por aquellos que no pueden oír, que tienen tapados los oídos
y tienen la lengua bloqueada. No saben orar. Por los que no pueden oír. ¿Cuánta gente hay que está cegada, que está bloqueada en sus sentidos? Y por más que les hablamos, no oyen, no hablan, no oran. La humanidad así está. El demonio ha hecho estragos por toda la faz de la tierra. Y tú y yo hemos de suplicarle a Jesús. Para eso tenemos estas novenas y Jericós. El día de mañana iniciamos 6 de la mañana, 8 de la noche, cerrando las puertas al espíritu de ruina y miseria. ¿Quién es el que viene a causar la ruina y la miseria? ¿Quién es el que viene a causar los males? Dice la palabra de Dios que el demonio es el homicida desde el principio. Él es el que roba, mata, destruye, el que roba, el que acusa. Él es el destructor. Él es el que divide. Pongámonos de parte de Dios. Corramos a la presencia de Dios. Acercaos a Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá de ustedes. Le trajeron a Jesús a aquel hombre. Dice, él lo apartó a un lado de la gente. Hay que apartarse un poquito de aquella gente que nos estorba, de aquella gente que impide que podamos recibir la curación. ¿Cuánta gente hay que te dice, no ayunes, estás loca, no seas exagerada, te vas a morir? O gente que te dice, pero ¿para qué oras? No seas fanática, es mucho tiempo, vive la vida, no pierdas el tiempo y demás cosas. Tenemos que apartarnos de esa gente que empobrece nuestra fe, de esa gente que arruina la fe, de esa gente que puede hacer que nos apartemos de Dios. Aléjate de la gente que te induce a los vicios, al pecado, al mal. Esos no son amigos. Aléjate de esa gente. Evangelízala primeramente. Pero si no te hacen caso, aléjate, retírate. ¿Para qué quieres esas amistades? Nada más para corromperte, para perderte, para extraviarte. Aléjate. Aléjate de ese amigo que te lleva al alcoholismo, que te lleva a la fornicación, al adulterio, que pone en peligro a tu familia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos amistades que en lugar de ayudarnos, nos destruyen, nos llevan a los vicios, al mal? Muchos de ellos son envidiosos, que envidian nuestra familia, nuestros bienes, y lo único que quieren es vernos mal. Aléjate de esa gente. Aléjate y acércate a Dios. Jesús va a sanar tu sordera, tu mudez, tu tartamudez, tu ceguera, tu parálisis y todo lo que tengas. Acércate lo más que puedas, lo más cerquita y el más tiempo que puedas. Está cerca de Jesús, de seguro que Él, que es Dios, que es vida, que es paz, que es libertad, que es salud, Él obrará en tu vida. Amístate con Dios, acércate a Dios y Él hará grandes cosas en tu vida. Dice que le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Dios puede hacer la curación como Él quiera. Pudo haber curado simplemente con una palabra, que se abrieran los oídos, que se abrieran la lengua, los labios, y pudo haber curado. Jesús en esta ocasión dice que le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se les abrieron los oídos, se les soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Hermanos, este Jesús está vivo. Ese Jesús es actual, está presente de manera espiritual. Y eso no quiere decir falsa, engañosa. Lo espiritual es lo más real. Así lo dice Santo Tomás de Aquino, que entre más invisible es algo, es más real. ¿Y quién es el más invisible? Dios. Dios es invisible, pero no por eso
irreal o imaginario, no. Él es real, está presente y Él obra señales, prodigios, maravillas. Aún en nuestros tiempos, los que estamos aquí en esta transmisión somos testigos. En la medida en que vamos perseverando, en la medida en que vamos siguiendo las oraciones, Dios nos va curando, Dios va obrando, Dios se va manifestando. Hay muchos de ustedes que son testigos del poder de Dios, de curaciones, de liberaciones, de cómo nuestra vida prospera, de cómo Dios pone alegría, gozo en nuestro interior, en nuestro corazón. Y yo diría que entre más apertura haya tuya, más rápidamente es la acción de Dios. Dice aquí, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Al momento, dice, al momento se les abrieron los oídos, al momento, entre más disponibilidad, entre más cooperación, hagamos, presentemos, Dios obrará más rápidamente. Pero si eres inconstante, si eres tibio, si eres decidioso, si entras ya como a las 7:30 a las oraciones, pues Dios se va a tardar mucho más. Dios obra conforme tú te dispongas, te abras. Está puntual a las 6 en punto, comienza y verás que Dios obra mucho mejor en tu vida. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Realmente Jesús te asombrará. A veces hemos criticado a los que están cerca de Dios y no nos damos cuenta que es lo mejor para un ser humano, vivir cerca de Dios. Realmente te quedarás maravillado, asombrado de vivir de la mano de Dios, de ser amigo de Dios. Esta vida funciona mejor de la mano de Dios. Mantente cerca y lo más cerca que puedas. Ora a Dios todo el día, todos los días, siempre. Mantente en comunión con Dios. Y Jesús te comunicará sus gracias. Te comunicará vida. Todo lo que Él es vendrá a tu ser. Todo lo que es Dios. Y Dios es el ser más bienaventurado. Y Dios es el ser más feliz, más pleno. Entre más te comuniques con Jesús, entre más te relaciones con Él, pues Él puede llegar a curar tus enfermedades, tus dolencias, tus trabas, tus amarguras, tus tristezas. Estás triste y amargado y amargada porque quieres. Porque quieres. Porque si vinieras a Jesús, Jesús te comunicaría su corazón, su alegría, su gozo, su paz. ¿Acaso no quieres su corazón? ¿Acaso no quieres la paz de Dios? ¿No quieres la felicidad, la bienaventuranza que hay en Dios? Pues ven a Él. Entrégale tu corazón. Abandónate. Fúndete. Fusiónate con Jesús a través de la fe, a través de los sacramentos. Hazte uno con Jesús. Y Jesús vendrá a ti. Como San Pablo dirás, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Porque la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Dios desea. Es su plan, fue su plan, morar, habitar en cada uno de nosotros. De seguro que si Jesús viene a ti, te curará la ceguera, te curará la sordera, te curará el habla, quitará tus parálisis, te dará entendimiento, te dará sabiduría, te dará temor de Dios, te lo dará todo. Te lo dará todo, hermano. Trata de vivir una vida en comunión con Jesús diaria. No le tengas miedo a los que te dicen fanático. No le tengas miedo a aquellos que te van a criticar. Más bien ellos fanáticos, viviendo una vida mundana, viviendo una vida al estilo de los paganos,
de los que no tienen Dios, adorando al poder, al placer, al tener. Ellos son los fanáticos, porque esos ídolos le llevarán a destrucción. Esos ídolos no hacen que tu vida trascienda. En cambio, Jesús te llevará y nos llevará a la eternidad. Jesús que sí responde. Jesús que sí respalda nuestra vida. Jesús es nuestro mejor seguro. Ellos más bien que no tienen a Jesús son los fanáticos adorando a los ídolos del mundo. Nosotros adoramos a Dios trino y uno, que trasciende esta vida a la eternidad. Hermano, que Dios bendiga abundantemente tu vida y trata de acercarte lo más que puedas a Jesús para que Él cure tus oídos, para que Él cure tus ojos y para que Él cure tu boca, tus labios, tu hablar. Que Dios te bendiga abundantemente. Te esperamos el día de mañana en este nuevo Jericó, 6 de la mañana, 8 de la noche, cerrando las puertas al espíritu de ruina y de miseria. Y no solamente hablamos en la parte económica, material, sino en esas vidas arruinadas, amargadas, desoladas, destruidas. Jesús no quiere eso para ti. Jesús te quiere levantar, Jesús te quiere impulsar, Jesús te quiere sacar de la amargura, de la tristeza, de la desolación, de la maldición. Jesús quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. Continuamos con nuestra celebración.